formas de vida que encuentren este video, les damos la bienvenida a esta sección especial a la que hemos decidido llamar Ensayos Filosóficos Express. En esta sección tomaremos textos que tengan entre 5 y 30 páginas y los resumiremos y los analizaremos. Y en esta ocasión, el texto que abordaremos se titula Hambre, riqueza y moralidad, del filósofo australiano Peter Singer. Hambre, riqueza y moralidad es un ensayo escrito en 1971 por Singer para la revista Philosophy and Public Affairs. Luego aparecería en un libro titulado Una vida ética, escritos del año 2002. Este ensayo ha sido muy influyente en movimientos humanitarios y de altruismo eficaz. Y bueno, ¿quién es Peter Singer? Singer nace en Melbourne, Australia, en 1946, de padres judíos austriacos que huyeron a Australia de la persecución nazi. Recuerden, Austria y Australia no son lo mismo, son dos países diferentes, por si acaso. En fin, Singer se licenció en filosofía en la Universidad de Oxford en 1971 y desde ese momento comenzaría a interesarse por temas como los derechos de los animales y el vegetarianismo. Singer ha sido profesor en universidades como la de Oxford y la de Nueva York. Además ha sido profesor laureado en la Universidad de Melbourne y profesor titular de la Cátedra de Bioética en el Centro de Valores Humanos de la Universidad de Princeton. Peter Singer es considerado filósofo precursor de los debates como la sostenibilidad y la ética de consumo en el marco de la crisis ecológica. También ha sido impulsor de campañas sociales y políticas en ámbitos como la cooperación contra la desigualdad, el bienestar animal, el ambientalismo y los derechos reproductivos. El libro Liberación Animal de 1975 llevaría a Peter Singer al liderazgo en el debate animalista, ya que en este libro denunciaba las condiciones de explotación de las especies para el consumo humano y la investigación. Singer además sostenía que los animales son nuestros iguales. Ya en 1981 publicaría el libro El Círculo en Expansión, Ética, Evolución y Progreso Moral, donde desarrolla la idea de la responsabilidad ética del ser humano, la extensión de la consideración moral hacia los animales y cuestionaba la idea de que Dios creó a los animales para que fuesen materia prima del ser humano. En sus obras, Singer plantea dilemas éticos tanto teóricos como prácticos que han causado controversia. Por ejemplo, en su obra de 1994, Repensar la vida y la muerte, Singer argumentaba a favor de el aborto y la eutanasia. Y en Hambre, riqueza y moralidad de 1971, Singer defiende el imperativo moral de donar dinero a los desfavorecidos, pues para la inmensa mayoría de los países ricos, según Singer, el alivio material proporcionado por la contribución a los necesitados es superior a las inconveniencias provocadas por la donación y por lo tanto es una acción correcta desde el punto de vista utilitarista. Singer escribe este ensayo en el contexto de la crisis de Bangladesh en 1971, en la que millones de personas morían de inanición debido a los daños causados por un ciclón y una guerra civil. Y bueno, como Peter Singer escribe este texto en 1971 en el contexto de una crisis humanitaria en Bangladesh, es necesario hacer un repaso por la historia reciente de ese país. Las fronteras de Bangladesh están rodeadas por el este, por el norte y por el oeste por la India y por el sureste con Myanmar. Ahora, la costa de Bangladesh linda con el Golfo de Bengala, del que toma su nombre. Bangladesh está situado en el delta del Ganges, en tierras de poca altura, por lo que el país sufre inundaciones y deslizamientos en épocas de lluvias monzónicas y ciclones.
Y bueno, a pesar de que Bangladesh tiene solamente 148.460 kilómetros cuadrados de superficie, es el octavo país más poblado del mundo con 171 millones de habitantes. Es decir, que pese a tener una superficie similar a la de Grecia, tiene más habitantes que Rusia. Pese a que los primeros asentamientos humanos en Bangladesh datan de hace 4.000 años, la historia moderna del país se remonta al siglo XIX, en la época del colonialismo británico en Asia. Exactamente en 1857, cuando dicho imperio establece el Raj británico en los territorios que hoy son India y Pakistán. Por aquel entonces los británicos se aprovecharon de los recursos del lugar para su beneficio, descuidando a sus habitantes. Y dado que el Raj británico tenía diferentes grupos de personas con diferencias religiosas, ya que había personas que profesaban el Islam y otros que profesaban el hinduismo, en 1905 se da una primera partición del territorio que solamente duró hasta 1911. Pero lamentablemente esto solo sirvió para alentar movimientos independentistas. Y la situación se agravó en la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos habitantes del Raj británico fueron enviados a campos de batalla como parte del ejército británico. Y todo esto mientras en 1943 había una crisis que produjo una hambruna en la que murieron al menos 2 o 3 millones de personas. Ya en 1947 se vuelve a dar una segunda partición del territorio, que también estuvo motivada por cuestiones religiosas, y esto dio como resultado la creación de India y Pakistán. Sin embargo, Pakistán quedó dividido en dos grandes segmentos separados entre sí por al menos 2 kilómetros de territorio indio. La zona occidental se le conoció como Pakistán de Occidente y la zona oriental se le conoció inicialmente como Bengala Oriental y posteriormente como Pakistán de Oriente. A pesar de que en ambas zonas la religión común era el Islam, en la zona occidental se hablaba en su mayoría urdu, mientras que en la zona oriental se hablaba en su mayoría bengalí. Y aunque la población de ambas zonas, la occidental y la oriental, era similar, el poder político se concentró en la parte occidental, que trataba a los ciudadanos de Pakistán de Oriente como ciudadanos de segunda categoría, mientras la zona era explotada económicamente. Y esto nos lleva a 1970. En dicho año se dieron 13 ciclones tropicales severos, entre ellos el ciclón Bola, que fue el más significativo de la temporada. En la mañana del 8 de noviembre de 1970 se formó una depresión en la bahía de Bengala que se movió lentamente hacia el norte, convirtiéndose en una tormenta ciclónica al día siguiente, que continuó intensificándose hasta que el 11 de noviembre alcanzó su máxima intensidad con vientos de 185 km por hora que golpearían a Pakistán Oriental el 12 de noviembre de 1970. El ciclón fue devastador, produjo olas de hasta 10 metros de alto y como resultado de esto se inundaron zonas bajas. Las muertes se cifraron entre 300.000 y 500.000 personas y gran parte de la capacidad agrícola y pesquera de la región fue borrada, y se estima que al menos unos 3 millones de personas sufrieron los efectos directos del ciclón. Ahora, gran parte de los hogares de la zona fueron destruidos o dañados seriamente. Los pescadores sufrieron pérdidas que incluyeron la destrucción de 9.000 barcos y 46.000 pescadores murieron ahogados. En total, el 65% de la capacidad pesquera de la región se destruyó por causa del ciclón. Esto en una región en la que el 80% de la proteína que se consume viene del pescado. Los daños agrícolas fueron similares, con pérdidas de hasta 63 millones de dólares y la muerte de unas 280.000 cabezas de ganado. Y el gobierno pakistaní fue duramente criticado por líderes de Pakistán Oriental y por medios de comunicación internacionales por su cuestionable gestión en los planes de emergencia, evacuación y ayuda a los damnificados.
Y así llegamos a 1971. ¿Qué año 1971? Pablo Neruda ganaría el Premio Nobel de Literatura, saldría la película La Naranja Mecánica y Black Sabbath en agosto sacaría su tercer álbum Master of Reality. Ah, sí. Y Pakistán Oriental se independizaría de Pakistán Occidental, formando así el país que hoy conocemos como la República de Bangladesh. Tras el abandono por parte del gobierno en Pakistán Occidental, la guerra de independencia de Bangladesh empezó como una insurrección liderada por el movimiento Mukti Bahini. Pakistán tomó acciones represivas contra los insurgentes, desatando una guerra civil. 10 millones de personas huyeron hacia la India para escapar de la violencia y esto generó una crisis humanitaria que obligó a la India a intervenir en favor de Pakistán Oriental. El apoyo de la India a la insurgencia acabó en una guerra que hoy conocemos como la Guerra Indo-Pakistaní. Durante este conflicto, el ejército de la India y los pakistaníes orientales pelearon contra el ejército de Pakistán Occidental y tras varios meses de enfrentamientos, las fuerzas de Pakistán Occidental fueron derrotadas, con lo que Bangladesh declara su independencia en diciembre 16 de 1971, estableciéndose como una democracia parlamentaria con Sheikh Mujibur Rahman como su primer presidente. Sin embargo, este conflicto dejó miles de muertos y de desplazados, y todo esto fue lo que motivó al filósofo Peter Singer a escribir el artículo Hambre, riqueza y moralidad. El ensayo fue escrito en noviembre de 1971, así que la guerra de independencia de Bangladesh todavía no terminaba. Sin embargo, el filósofo creía que las naciones ricas del mundo podrían haber ayudado a evitar esa tragedia si proporcionaban ayuda suficiente para aliviar el dolor causado a 9 millones de personas por la guerra y por el ciclón. Singer observa que a nivel individual las personas no han hecho mucho para ayudar, ni donaciones, ni marchas, ni nada similar. Y los gobiernos del mundo, o por lo menos de las naciones más ricas, tampoco habían hecho gran cosa. Más allá de unas cuantas donaciones para que los ciudadanos tuvieran sus necesidades esenciales satisfechas por unos pocos días. Singer señala que Gran Bretaña llegó a hacer algunas donaciones, pero lo que había invertido en un transporte supersónico era más de lo que había aportado a los 9 millones de refugiados y damnificados de Bangladesh. Y como Singer es australiano, también afirma que su país había hecho algunas donaciones, pero que estas donaciones no llegaban ni a una 12ª parte del costo del teatro, de la casa, de la ópera de Sydney. Por esto Singer considera que la reacción de los países ricos a situaciones como la de Bangladesh es inaceptable. Ahora, para comenzar a entender la tesis de Peter Singer en este artículo, tenemos que estar de acuerdo en que la muerte de miles de personas por inanición es algo malo. Y esto es lo primero que hay que tener en cuenta para aceptar lo siguiente que plantea Singer. Si tenemos capacidad para evitar que algo malo ocurra sin que por ello sacrifiquemos nada de importancia moral comparable, moralmente debemos actuar. Por sin sacrificar algo de importancia moral comparable, quiero decir sin causar algo comparablemente malo, o hacer algo que es erróneo en sí mismo, o dejar de promover algo moralmente bueno, significativamente comparable a lo malo que podemos prevenir. Esa idea la he escuchado en alguna parte. Me pregunto dónde. Eres idéntico a tu padre. En todo, Peter, y es excelente. Pero tu padre usaba una filosofía, un principio en realidad. Él creía que si podías hacer algo bueno por otras personas, tenías la obligación moral de hacer esas cosas. De eso se trata esto. No de decisiones, de responsabilidades. Así que bueno, para Peter Singer, si tenemos la capacidad de evitar que ocurra algo muy malo sin sacrificar por ello nada moralmente significativo,
moralmente debemos hacerlo. Y esto lo aplica el filósofo a un problema humanitario como el de Bengala. Y para hacer más claro su punto, propone un escenario muy específico. Este es el experimento mental del niño que se ahoga en el pozo. Experimento mental que él explica en su intervención en el documental Vida Examinada, más o menos como sigue. 20 years ago, I wrote an article called Famine, Affluence and Morality, in which I imagined that you're walking past a shallow pond, and as you walk past it, you notice that there's a small child who's fallen into the pond and seems to be in danger of drowning. And you look around to see where the parents are, and there's nobody in sight. You realize that unless you wade into this pond and pull the child out, the child is likely to drown. There's no danger to you because you know the pond is just a shallow one, but you are wearing a nice pair of shoes and they're probably going to get ruined if you wade into that shallow pond. So, of course, when I ask people this, they always say, well, of course, forget about the shoes. You've just got to save the child. That's clear. And then I stop and say, okay, well, I agree with you about that. But for the price of a pair of shoes, if you were to give that to Oxfam or UNICEF or one of those organizations, they could probably save the life of a child, maybe more than one child, in a poor country where children are dying because they can't get basic medical care to treat very basic diseases like diarrhea or whatever else it might. Para Peter Singer, este principio de que debemos ayudar si con ello no sacrificamos nada realmente importante, es un principio que no está limitado en cuanto a proximidad. Nos indica que debemos ayudar tanto al niño que está a unos metros de nosotros como al hambriento y desamparado que vive al otro lado del mundo. Es un principio que no distingue entre si soy el único que podría hacer algo para ayudar o evitar una tragedia o si yo soy uno entre millones que está en la misma posición. El que una persona está lejos o no tengamos una relación personal con ella no significa que no debamos ayudarle tanto como a quien está más próximo a nosotros o como a quien es más cercano a nosotros. Singer cree que en un mundo tan interconectado como el nuestro no hay razón para usar la lejanía como una disculpa para no ayudar a quien lo necesita. Gracias a los expertos y supervisores enviados a zonas problemáticas, se puede canalizar la ayuda de manera efectiva, casi tanto como lo podríamos hacer nosotros mismos con alguien que es cercano. Y ahora, hoy día, los avances en tecnología hacen que el mundo esté aún más interconectado. Singer ya decía ese tipo de cosas en 1971. 50 y tantos años después, el mundo está más interconectado que nunca, así que Singer cree que con este nivel de alcance que tenemos, no ayudar usando la lejanía como una disculpa es inaceptable. Para Peter Singer, a la hora de ayudar a quien lo necesita, no hay ninguna diferencia entre si soy yo el único que puede evitar algo malo o si hay muchas más personas en la misma posición. Psicológicamente, la gente se siente menos culpable de no hacer nada si puede señalar a otros que tampoco hacen nada. Pero el filósofo cree que esto no puede marcar la diferencia a la hora de nuestro deber moral. ¿Se sentiría uno menos obligado a rescatar a un niño en un estanque si alrededor hay más personas viendo pero que no hacen nada? Para Singer la respuesta es que no. Para él, la idea de que los números atenúan la obligación moral es la tesis que aporta la excusa ideal para la inacción, y por desgracia la mayoría de los males más importantes como la pobreza, la sobrepoblación o la polución son problemas en los que todos están por igual involucrados. Because ethics is about the basic choices that we ought to make in our lives, and one of those choices is how do we spend our money. Para Peter Singer, nuestras categorías morales tradicionales están distorsionadas y por eso hay que cambiarlas, para así cambiar también la distinción que se hace entre el deber y la caridad. Porque donar dinero a los afectados en Bangladesh se percibía como un acto de generosidad y de caridad, y a quien
hacía una donación, se le agradecía por ser tan generoso. Y dado que donar dinero es visto como un acto de caridad, no se considera que sea malo el no donar. Entonces, el individuo que es caritativo recibe alabanzas, pero quien no lo es, no es criticado ni condenado. Para Singer, la gente no se avergüenza de gastar dinero en cosas caras y que no necesita, y ni se les ocurre donar ese dinero. Para él, esto no tiene justificación alguna. Por ejemplo, si compramos ropa cara solo para vernos bien, no estamos satisfaciendo ninguna necesidad esencial y no estaríamos sacrificando nada importante si seguimos con la ropa que ya tenemos y donamos dinero para aliviar el hambre. Y con esto estaríamos evitando el sufrimiento de alguien. Donar dinero, según Singer, no es un acto generoso, es en realidad un deber. Y sería un error no donar nunca o dejar de hacerlo. Ahora, Singer dice que la gente podría encontrar esta postura algo drástica debido a que la gente no juzga cotidianamente en la forma en que he sugerido que deben hacerlo. La mayoría reserva su condena moral para aquellos que violan alguna norma moral tal como la que prohíbe apropiarse de lo ajeno. No condenan a los que se permiten lujos en vez de dar para aliviar el hambre. When you do applied ethics, you often find that thinking things through leads you to challenge common sense morality. And of course, this is consistent with a very ancient philosophical tradition. It's exactly what happened with Socrates. When he started asking people about what is justice, they thought they knew what justice is, and then they started thinking about it and they realized they didn't understand it. And of course, Socrates ended up being forced to drink the hemlock because he was accused of corrupting the morals of the youth. Now, fortunately, that doesn't happen to philosophers today, but it could well be said that, from a conservative point of view, applied ethics does corrupt morals, or not corrupt is the wrong word, but it certainly challenges morals and might lead us to think differently about some things that we have held very dear for a long time. La gente condena solo aquello que es evidentemente malo, cosas como el robo o el asesinato, y eso es comprensible, pero encuentran ayudar a otros, ya sea que estén lejos o estén cerca, como algo bastante accesorio, como algo bastante opcional. Por eso Singer encuentra problemática la distinción entre el deber y la caridad, porque lo que suele ser visto como un acto de caridad es en realidad un deber. Singer es consciente de que se le podría objetar que apoyar iniciativas privadas mediante donaciones le ahorra a los gobiernos la tarea de ayudar a los pobres, pero Singer cree que esto no es motivo para permanecer indiferente ante situaciones como la de Bangladesh en el 71. Desafortunadamente para mucha gente, la idea de que es responsabilidad del gobierno es una razón para no dar, que no parece conllevar tampoco a ninguna acción política. En otras palabras, si bien es importante que haya responsabilidad gubernamental, esto no exime a los individuos de su responsabilidad personal de ayudar a otros. Singer también considera la siguiente objeción. Se puede considerar que la superpoblación es un factor clave a la hora de ofrecer ayuda a los necesitados, porque si ayudamos a los que están muriendo de hambre ahora, esto solo pospone el problema, es decir que la ayuda a corto plazo no aborda la raíz del problema y por ello ayudar no valdría la pena. Sin embargo, para Singer esta es una creencia cuyo objetivo es ir en contra del alivio de los problemas inmediatos basada en lo que podría o no pasar en el futuro. Pero Singer argumenta que esto no justifica de ninguna manera la inacción ante el sufrimiento inmediato. Singer reconoce que la superpoblación es un asunto serio, pero si uno cree que el problema se resuelve mediante control demográfico, entonces uno debería interesarse por apoyar organizaciones que promuevan dicho control demográfico. En palabras de Singer, la conclusión que ha de inferirse es que el mejor medio para prevenir el hambre, a largo plazo, es el control demográfico. De la tesis alcanzada previamente se seguirá que uno debe hacer todo lo que pueda para promover el control de la población. Puesto que hay organizaciones que trabajan específicamente a favor del control demográfico, uno debería, por tanto, apoyar más a estas que a las que emplean métodos más ortodoxos para evitar el hambre.
Pequeño paréntesis. En Hambre, Riqueza y Moralidad, Singer está tratando de mostrar que la forma en que las personas gastan o no gastan su dinero tiene implicaciones éticas. Lo hace mostrándonos que los gobiernos de los países desarrollados y los habitantes de esos países desarrollados están usando el dinero en cosas frívolas en lugar de dar ayuda a quienes lo necesitan en países donde haya alguna crisis humanitaria. Y es una causa entendible y tiene sentido todo lo que quiere argumentar Peter Singer. Y sigue teniendo relevancia hoy en día esa cuestión porque los multimillonarios son un problema. Los multimillonarios, con los gastos pendejos que hacen con su dinero, también están mostrando la tesis de Singer. ¿Por qué digo esto? Básicamente, muchos actores de Hollywood y CEOs de empresas multimillonarias, multinacionales, de vez en cuando hacen algún donativo a alguna causa justa. Por ejemplo, a instituciones y centros de investigación que combaten el cambio climático. Pero ¿de qué sirve hacer esos donativos si después esos actores de Hollywood, estos CEOs, se van en su jet privado a una isla paradisíaca a pasar vacaciones el fin de semana o algo? Y en ese viaje de placer en su jet privado han emitido a la atmósfera toneladas de contaminantes. En ese viajecito contaminan lo que varias miles de personas contaminarían en un año o dos. Entonces no sirve de nada ese donativo si las acciones de estas personas tampoco se corresponden con estas causas que están apoyando financieramente. Igualmente, un millonario con su dinero puede acaparar recursos que podrían utilizar luego más personas. Un millonario se puede comprar una casa de miles de hectáreas para hacerse una piscina, canchas deportivas y quién sabe qué más pendejadas. Pero todas esas hectáreas que compró con su dinero podían haberse utilizado para construir algo mejor y para más personas. Y es también en ese sentido que se aplica la tesis de Singer de que la forma en que la gente usa su dinero tiene implicaciones. Los millonarios usan su dinero para acaparar recursos que podrían utilizar miles de personas. Y eso está mal. Ay, el mamón, el mamón. One of the most obvious things that emerges when you put yourself in the position of others is the priority of reducing or preventing suffering. Because ethics is not just about what I actually do and the impact of that, but it's also about what I omit to do, what I decide not to do. And that's why questions about, given that we all have a limited amount of money, questions about what you spend your money on are also questions about what you don't spend your money on or what you don't use your money to achieve. And a lot of people, I think, forget that. They just say, oh, well, I'm not harming anyone if I go and spend $1,000 on a new suit. But in fact, given the opportunities that we have to help and given the way the world is, I think that quite often you actually are failing to benefit someone, which you could be doing. I think we have moral obligations to help, just as we have moral obligations not to harm. Una última cuestión que analiza Singer es la cantidad de dinero que se debería donar. Él cree que uno debería donar hasta llegar al punto de la utilidad marginal, donde una mayor donación nos causaría a nosotros mismos o a nuestros allegados que dependan de nosotros un sufrimiento equivalente al que se pretende aliviar.
Sin embargo, Singer reconoce que incluso un compromiso moderado con este principio requeriría una transformación radical de las sociedades de consumo, porque estas sociedades incitan a la gente a gastar dinero en cosas que no necesitan en lugar de incitar a la gente a ayudar a paliar el hambre. Y finalmente, Singer en su artículo enfatiza la responsabilidad ética y social de los estudiantes y profesores de filosofía, además de la responsabilidad ética y social de aquellos que estén en posiciones privilegiadas, porque no solamente deben discutir sobre cuestiones como la pobreza o la hambruna, también deben actuar en consecuencia con las conclusiones a las que llegan en las discusiones que tengan. Alinear teoría y práctica para Singer es esencial para una vida moralmente coherente. Singer desafía a sus lectores a reconsiderar las implicaciones de su argumento para sus propias vidas y nos dice lo siguiente. El filósofo que lo haga tendrá que sacrificar algunos de los beneficios de la sociedad de consumo, pero puede encontrar compensación en la satisfacción que proporciona una forma de vida en la que teoría y práctica, si bien no todavía en armonía, al menos vienen de la mano. Y bueno, con todo lo que se ha dicho hasta ahora, podemos concluir que en Hambre, Riqueza y Moralidad, Peter Singer hace un llamado a la acción moral, dando un argumento contundente a favor de una responsabilidad individual y colectiva para aliviar el sufrimiento humano y nos incita a reconsiderar nuestras obligaciones morales en un mundo cada vez más interconectado. En resumen, estos son 5 puntos clave a la hora de leer Hambre, Riqueza y Moralidad de Peter Singer. Número 1. Para Singer no solo tenemos la obligación de no hacer daño y de no causar sufrimiento, también debemos ayudar y aliviar el sufrimiento a otros tanto como nos sea posible. Número 2. Gastar mucho dinero en trivialidades en lugar de donar un poco para ayudar a quien lo necesita es moralmente cuestionable. Número 3. Tenemos que cambiar las sociedades de consumo, pues éstas se mantienen en la medida en que la gente gasta dinero en artículos que no necesita, y con esto Singer hace un llamado a evitar el consumismo irreflexivo. Número 4. Es necesario dejar de creer que es generoso y caritativo donar dinero a una causa, porque según Singer esto es en realidad nuestro deber como miembros de una sociedad. Y finalmente, la lejanía con alguien no nos exime de ayudarle, así como tampoco estamos exentos de hacerlo solo porque hay mucha más gente en nuestra misma posición que tampoco hace nada, porque los números no diluyen nuestro deber moral. Over the thousands of years of history and development of philosophy, a lot of philosophers have asked, does life have a meaning? What is it? And that's a question to which I think we can give an answer. And I think the answer is we make our lives most meaningful when we connect ourselves with some really important causes or issues and we contribute to that so that we feel that because we live, something has gone a little better than it would have otherwise. We've contributed in however small a way to making the world a better place. And I think it's hard to find anything more meaningful than doing that, than reducing the amount of unnecessary pain and suffering that there's been on this world, or making the world a little bit better for all of the beings who are sharing it with us. Y bueno, así concluye la revisión de este ensayo filosófico. Y así concluye también esta maravillosa sección espectacular y sensacional y fantástica a la que hemos decidido llamar Ensayos Filosóficos Express. Y así concluye otro horrible video más.